grabarlas. Perfecto, para después compartirla en en el canal de YouTube de Tesauro. Aparte de Facebook, también se están compartiendo en YouTube. Bueno, pues hoy, el primer lunes de transmisión donde ya abordé algún tema en especial, lo que hicimos fue hablar sobre la creatividad. El tema en general que he estado abordando es la expresión creadora en la práctica docente, pero la estoy trabajando por partes. Y en aquella primera sesión hablamos sobre el concepto de creatividad. En la segunda sesión, en la siguiente, hicimos un análisis de la expresión, del término expresión. Y en esta siguiente transmisión lo que vamos a hacer es conjuntar estos dos términos y entonces hablar de expresión creadora. Y de hecho, el texto que acompaña esta transmisión que dice que por qué he hecho una distinción entre creatividad y expresión creadora, ¿existe alguna diferencia entre ambos términos? ¿Hacia dónde nos lleva el análisis de la creatividad unido al de la expresión? ¿Expresión creadora? Bueno, pues vamos nosotros en esta ocasión a caminar hacia una definición de esta idea. Ok, vamos a empezar. Pues bueno, como les decía, vamos a hablar de la expresión creadora. Esta es la parte 1 y le he titulado Hacia una definición. Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. Ya saben que José Gordillo es el autor del cual he tomado lo esencial en cuanto a la parte de la creatividad, del arte, de la expresión creadora en este trabajo que hago. Entonces, nuevamente voy a abrir esta charla con una cita de él. Es un poco más extensa, pero las palabras de José Gordillo siempre no tienen desperdicio, pues. Miren, el niño, el hombre, necesitan trastornar la significación esencial de las cosas. No puede haber aprendizaje creador y reflexivo sin cambio en los significados. Los verdaderos artistas son los niños o los hombres que han realizado sus facultades, independientemente de su nivel cultural o de su percepción. La expresión creadora es para ellos un diálogo recíproco con el mundo perceptible, una forma natural de trascender su sensibilidad instauradora, sin más esfuerzo que el de los peces al vivir en el agua. Y durante esta charla espero que logremos tener más claridad sobre esto que José Gordillo nos comparte. Entonces, retomemos. Creatividad. Habíamos dicho que creatividad es la facultad de cualquier ser humano. Eso acuérdense que es importantísimo, de cualquier ser humano. La facultad de transformar, crear y o construir la vida misma a partir de un cambio en las actitudes y en la relación con el mundo. La creatividad es la facultad de cualquier ser humano y se refiere a esta posibilidad de transformar, de construir, pero la vida misma, un cambio en las actitudes y, por supuesto, nuestra relación con el mundo. Algo muy importante es que es independiente de obtener un producto concreto. No tenemos que tener ligado creatividad con un producto, con una obra, con algo concreto, palpable, visible. Y otra cosa importante es que va del interior de la persona y trastoca toda su relación con el mundo. Eso tiene que ver con la creatividad. En cuanto a la expresión, comentábamos la sesión pasada que la expresión es una actividad natural del ser humano. Es una respuesta a la necesidad de sobrevivir. Es un ejercicio vital que nos permite relacionarnos e interactuar con el mundo. Acuérdense que hablamos mucho
lo que dice el siguiente punto, espera siempre una respuesta, reacción del otro. La expresión siempre es hacia afuera, pero esperando una reacción, una respuesta. Parte de lo íntimo y va a lo social. Y una cuestión es que tanto la creatividad como la expresión se coartan o deforman desde muy temprano en la vida y de muy diversas maneras. Si lo juntamos, entonces, la expresión de esta actitud creativa encuentra su camino hacia la trascendencia a través de un proceso mucho más profundo, la expresión creadora. Entonces tengo que todas las personas tenemos la facultad creativa y además esta necesidad vital de expresión. Y si estas dos se conjuntan, lo que logramos es una expresión creadora, que la vamos a ir viendo con más detalle, yo supongo que en esta y un par más de transmisiones, porque no es un concepto o idea tan sencillo. Otra vez José Gordillo, fíjense, los hombres somos felices cuando el ambiente que nos rodea es una parte de nosotros mismos, porque eliminamos así el conflicto entre nuestra constitución orgánica y nuestra mente. Es el placer instaurador de nuestra propia persona que se proyecta para matizar jubilosamente el paisaje en que vivimos con nuestros semejantes. José Gordillo insiste mucho en esto que también Erich Fromm insistía. Este sentimiento de separatidad del ser humano, de estar desprendido de su entorno natural, que lo lleva también a perderle hasta cierto punto un sentido a su existencia. El hombre vive tomando del ambiente todo lo que requiere para vivir y además estimulándose a través de las percepciones, ¿no? Con todo lo que hay en el ambiente. Y hay una necesidad de devolver al ambiente. Bueno, incluso a nivel celular, ¿no? Este proceso que realizan las células cuando están en un medio y el medio toman del medio o el medio los inunda y entonces la célula suelta cosas que tiene que soltar para establecer un equilibrio interno. Bueno, el ser humano es igual. Necesitamos encontrarnos, proyectar en el mundo que nos rodea algo nuestro también. Y entonces poder sentirnos parte. Entonces, vayamos tratando de encontrar una definición de expresión creadora. Primero, existe en todos los hombres un claro impulso a hacer cosas, un cierto instinto constructor, desinteresadamente experimental. El hombre no es una especie que nada más pasa por ahí en el mundo como algunas otras, ¿no? El hombre tiene una intención transformadora siempre, constructora, por eso, pues bueno, se ha convertido esta civilización en lo que se ha convertido, ¿no? Así como la expresión es un acto inherente al ser humano, la facultad de crear es una actividad del pensamiento del hombre. No es de unos cuantos. Como especie, tenemos tendencia a la creación. Ambas, expresión y creación, pueden ser coartadas, reprimidas, sobre todo cuando se les relaciona con un producto final, con la obra, el objeto. Esta es una manera de negar la posibilidad creadora de cualquier ser humano. No tiene que manifestarse exclusivamente a través de una obra artística, por ejemplo, o de un producto, ¿no? Entonces, la expresión creadora, al unificar los dos conceptos, creatividad y expresión, es algo mucho más profundo que la obra acabada. Se refiere al proceso implícito en el acto constructor creador. Entonces, la expresión creadora no está en el final del proceso, está en el camino, en el camino. La expresión creadora es un proceso, es una forma de vivir.
Y voy a cerrar esta primera parte de hoy, que va a ser, lo voy a dejar así cortito para poder ir como digiriendo un poco las ideas. Otra vez con José Gordillo, que nos dice, a ver si vamos logrando tener más claro estas ideas, ¿no? El acto transformador que distingue a la naturaleza humana, decíamos pues que el hombre es constructor por naturaleza, que viene a darse como razón existencial, como función corporal, como consecuencia fisiológica del ser, como necesidad vital, como extensión del acto de vivir, nos da la diferencia entre una función necesaria y un objeto inútil. Vean qué importante es esto. La expresión creadora está fundamentada en este acto transformador, que nos da la diferencia entre una función necesaria y un objeto inútil. La obra, el objeto creado, solo es producto, acumulación económica, documento, propiedad, condicionamiento limitador, una fracción, un despojo, una huella del acto creativo que se hace susceptible de apropiación. Si al final el producto, cuando a través de un proceso creador lo que obtengo es un producto, ese es nada más, según Gordillo, una huella, un rastro, un fragmento de todo lo que implica la expresión creadora y que es tangible, que ese sí lo puedo ver. Es una parte pequeña en un proceso mucho más importante. Entonces, la expresión creadora es una facultad de todos los hombres, un medio de conocimiento profundo y una necesidad social. ¿Mm? Y me parece que hasta aquí vamos a dejar hoy esta parte de la expresión creadora para seguirle después, porque la expresión creadora no es un término, es un posicionamiento, es una manera de vivir. Y tiene que ir quedando claro, no es tan fácil entender de pronto la diferencia entre la creatividad, que es una facultad del ser humano, y la expresión creadora, ¿no? Que es cuando ya esta posibilidad creativa o creadora eh, se conjunta con una forma de vivir, de ser y estar. En las próximas transmisiones vamos a ir tomando otro poquito sobre la expresión creadora para finalmente ligarlo con el ejercicio de la práctica docente. ¿Ok? Bueno. Y bueno, pues en estos 13 minutos que nos han quedado en esta ocasión, voy a retomar otra vez un poquito de aquello que hemos estado comentando después de hablar acerca de estos temas de creatividad, de expresión creadora, que tiene que ver con lo que hemos venido comentando de la diferencia en el contexto escolar. Y ahora quisiera yo compartir con ustedes un poco respecto a algo, a ver, ahí va. En el universo de la psicología existe una línea que se llama la psicología social. Ya les había comentado. Y en este mundo de la psicología social, lo que se estudia es este binomio individuo, grupo, persona, sociedad, ¿no? Y la manera en que se influyen o afectan mutuamente. Y hay distintas maneras de estudiar este fenómeno, este encuentro entre lo social y lo individual. Y hay una línea dentro de todo este universo de estudio que se llama, que estudia, fíjense, es bien bonito porque no es nada más
Si lo individual afecta a lo social, si lo social transforma lo individual y todo esto. Si no. Tienes al individuo, tienes al grupo o a la sociedad. Y es como si entre estos dos sucede algo. Es como si hubiera como cuando juntas dos cables y sacan chispas, ¿no? Entre lo social y lo individual sucede algo. Y hay toda una línea de la psicología social que se ocupa de estudiar eso que sucede cuando se tocan estos dos universos. Y se llama el interaccionismo. Y dentro del interaccionismo, estudia la interacción que se gesta entre el individuo y la sociedad. Y en ese interaccionismo, en esa interacción, hay un autor que se llama Herbert Reed, no, Herbert Reed es el de la expresión de la educación por el arte. Es, espérenme, se me importa, me viene el nombre. Es, no importa, me voy a seguir con su teoría y ahorita me viene el nombre a la cabeza, qué pena. Entonces, este hombre lo estudia esta interacción y lo que él encuentra en la interacción como determinante en la vida de los seres humanos es el gesto. El gesto. George Herbert Mead, perdón, Mead, Reed es el otro. Mead lo que encuentra es el gesto, le llama él. El gesto es el elemento esencial de lo que sucede entre el individuo y lo social. Y el gesto puede ser desde un gesto, una cuestión de expresión física, o toda la comunicación a través del lenguaje, ¿no? Pero fíjense, no es nada más el gesto lo que Mead estudia, sino el simbolismo que tiene el gesto. Yo puedo emitir a través del lenguaje el lenguaje oral o facial, por ejemplo, ahorita en esta transmisión, puedo intentar emitir un mensaje. Pero en el encuentro con ustedes, ese mensaje va a tener una traducción. Y entonces hay una cuestión que se vuelve muy simbólica en esa transmisión entre lo que yo emito y lo que ustedes reciben. Pero todavía se complica más con lo que ustedes me devuelven. Si yo pudiera ver a las personas que están mirando, por ejemplo, para mí no ha sido nada sencillo hacer estas transmisiones en vivo, porque yo únicamente me miro a mí misma en la pantalla, ¿no? No los estoy viendo a ustedes. Yo no alcanzo a recibir una respuesta al gesto que yo emito a través del gesto que ustedes emiten de regreso en consecuencia de lo que yo estoy enviando. Y entonces no tengo como elementos para ir organizando de mejor manera mi conversación o identificando si va bien la cosa, si no va bien, si teniendo alguna retroalimentación, no hay nada. Entonces no es nada fácil hacer una transmisión así en vivo. Es la primera vez que yo lo hago y he descubierto esto, que no es nada fácil. Bueno, en la vida cotidiana de los seres humanos, desde que nacemos, enviamos a través de gestos todo un lenguaje simbólico, que además el ser humano lo va aprendiendo porque estos simbolismos se construyen socialmente también, ¿no? Entonces yo voy conformando mucho de lo que soy a partir de lo que recibo de ustedes como respuesta a lo que yo les comparto. Entonces ese universo de la interacción, eso que hay entre un individuo y su grupo, es terriblemente constituyente de quiénes somos. Y si esto lo juntamos con lo que hablábamos sobre la diferencia, cuando alguien es distinto, les decíamos por la razón que sea, desde
físicamente, mentalmente, emocionalmente, cuando hay una diferencia con la mayoría, por llamarlo de alguna manera, con la mayoría, cuando hay una diferencia, lo que puede causar, no quiero decir más daño, pero más alteración a un desarrollo pleno de la persona que es distinta, es esa interacción a través de la cual se va constituyendo. ¿Por qué cuando una persona que es distinta aparece en el medio social le devuelve una imagen de sí misma que lo va constituyendo? Por eso es súper importante que cuando decimos que tenemos una aula inclusiva, aunque no haya gente con discapacidad o con algún diagnóstico, uno puede tener una aula inclusiva con un grupo mayoritariamente neurotípico, ¿no? Por ejemplo, lo inclusivo no tiene que ver necesariamente con incluir diagnósticos o discapacidades o cuestiones incluso de estas de género, ¿no? Sino con la actitud de la gente que está a cargo de ese grupo. Y esa gente que está a cargo de ese grupo tiene que mantener una conciencia profunda de cómo está construyendo esa interacción. Y estoy viendo en el contador que llegué a los 30 minutos. Va a ser tiempo de cerrar esta transmisión. ya quiero yo hacer como poder plantear esta cuestión de la interacción para poder regresar a lo de las diferencias y regresar a lo de los diagnósticos que habíamos abierto en lunes anteriores. Todo esto se va a juntar con la expresión creadora en la práctica docente. No crean que son dos temas necesariamente aparte. No, van por el mismo lado. Todo lo de la expresión creadora es lo teórico. Y esto que he estado hablando aquí, aunque hoy les platiqué del interaccionismo simbólico de Mead, tiene que ver con lo práctico, con el momento en que yo me planto frente a un grupo y quiero trabajar diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar con nuestras transmisiones de los lunes. El próximo lunes vamos a hablar un poco más sobre la expresión creadora y retomaré esta parte de el rol del docente desde el interaccionismo simbólico, cuando está uno tratando de crear espacios verdaderamente inclusivos, ¿no? Pero en serio, pues, en serio inclusivos. Y bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, más todavía que el internet nos haya permitido que la transmisión fluyera. Ya saben que el ID de la sala está en los comentarios para quien quiera entrar a la sala y unirse a la conversación, tener un intercambio, conocerlos, sus opiniones de todo esto que yo voy compartiendo. Y bueno, pues entonces los espero el próximo lunes a las 5:30 de la tarde para otra transmisión de los lunes de transmisión en vivo de Tesauro. Bonita tarde a todos. Hasta luego. Adiós.